Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, verso 4 en adelante. Le invito esta mañana para que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Vamos a orar en esta mañana. Padre, oramos en esta mañana y pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas una excelente tierra para esta semilla, Señor. Hoy nuestro amado Dios, nuestro sembrador, está sembrando en nosotros su palabra. Por eso en el nombre de Jesús en esta mañana pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús que permitas que no seamos ni camino, ni pedregoso, ni piedras, ni espinos, sino buena tierra, Señor, para que en medio de todo este tiempo que tú nos estás sembrando la palabra, Señor, esta palabra crezca y dé frutos al 100 y al 1000 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Qué interesante que cuando miramos Lucas capítulo 8, y si miramos un poco en retrospectiva desde los capítulos, vamos desde el capítulo 4, nos dice que Jesús viene haciendo una serie de milagros debido a la fe de las personas que están recibiendo los milagros. El día de los milagros, el día de la oración de milagros, hubo milagros porque hubo personas con fe. Y aquí han habido milagros porque hay personas con fe, ¿sí? Pero aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer, y es muy chévere los milagros, muy chévere recibir una bendición de parte del Señor, pero ¿qué del mensaje? ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Qué hacemos con la enseñanza? A veces le damos más prioridad al milagro que al mensaje. Y Jesús fue, digámoslo así, o recibió ese tipo de trato preferencial, no tanto por el mensaje, sino por los milagros. Maestro, venga, siéntese, y la gente es muy interesada. ¿Usted qué puede hacer por mí? ¿Qué puede hacer por mí el maestro?
Y aquí hay una pregunta que hoy tenemos que seguirnos haciendo, hoy 2023. Y es, ¿realmente nosotros estamos buscando a Dios por qué? ¿Por el mensaje o por los milagros? ¿Porque me está yendo mal entonces busco a Dios? ¿O porque realmente necesito que Dios me alimente espiritualmente hablando? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y no me la tiene que responder porque usted se la va a responder con base en la palabra del Señor. ¿Por qué les digo yo esto? Cuando vemos, por ejemplo, en un día como hoy, las gentes en las calles de la ciudad, abarrotando las calles detrás de un muñeco, detrás de una imagen, muchas de esas personas no van realmente detrás del mensaje que representa eso, sino detrás del milagro. Por eso no es raro encontrar que cuando bajan el muñeco no falte el que pase a tocarlo y se persine. ¿Por qué? Porque piensan que allá hay un poder mágico y sobrenatural que va a hacer posible el milagro que la persona necesita. Y eso la palabra lo llama o la tiene definida con dos términos. Número uno, fetichismo, porque yo atribuirle cosas sobrenaturales a un objeto. Es como yo decir, este libro es un libro mágico y yo si lo abro esto va a contaminarlos a ustedes de una magia. Eso es fetichismo. Pero también lo llama la palabra de Dios idolatría. Idolatría es seguir dioses falsos. La Biblia en el libro del Éxodo capítulo 20 dice claramente, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Ahora, no vamos a juzgar eso porque ya sabemos de plano que eso está mal. Pero volviendo al texto, nos damos cuenta en el versículo 4 del capítulo 8 de Lucas. Dice, empieza con esa expresión, juntándose una gran, ¿qué? Lean la palabra, los cristianos que tienen Biblia lean la palabra por favor, juntándose una gran multitud. Y no era una multitud solamente de la zona, venían de varias zonas de esos lugares, juntándose una gran multitud. Y nos dice la Biblia que venían a Él. Y Jesús en ese momento no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. Pero ¿qué hizo Jesús? Aprovechó el momento para poder hablarles. Y no hablarles tan claramente hablando. Porque dice el versículo 2. Dice el versículo 4, perdón, y les dijo por parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien sabe qué es una parábola? No me voy a decir que es cuando para la bola. Eso no es una parábola. Puede ser una comparación, un mensaje en clave, sí. Y me llama la atención que este hablarles a ellos por parábola tiene una intención de parte de Jesús que la expresa él mismo en el versículo 10. Dice en la segunda parte, pero a los otros por parábolas para que viendo que no vean y oyendo no entiendan. Porque Jesús entendía muy claramente que muchos de esas multitudes los seguían a ellos por el fanatismo de lo que iba a suceder. Ahora, ¿con qué milagro irá a salir? Ahora, ¿quién irá a sanar? Eso era lo que estaba sucediendo. Muchos seguían sus señales, muchos seguían sus milagros. Y entonces hay momentos en los cuales, por ejemplo, hay personas que llegan a una iglesia, y sobre todo una iglesia cristiana de sana doctrina, y que, ay no, es que como el pastor no oró por mí, no me pasó nada, entonces yo a esa iglesia no voy porque ya no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está siguiendo? ¿Está siguiendo un fetiche o está siguiendo al Dios de los cielos? Está siguiendo al Dios de las naciones. Porque la parábola que Jesús está proclamando, ahí dice que el sembrador, pero podríamos llamarla también la parábola de la semilla,
o la parábola de los terrenos, del terreno para la cosecha. No es una parábola que hable de milagros, ni de señales, ni de prodigios. O muéstreme en esa parábola donde dice, y ocurrió una señal, y ocurrió un milagro. No, no dice nada. Milagrosamente la semilla surgió de la tierra. Ahí no dice, ahí habla de algo muy natural, como lo de la siembra. Muy natural. Y me llama mucho la atención el hecho de que dice en el versículo 10, la primera parte, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, a vosotros. Póngase usted en el papel de los discípulos de Jesús. Jesús dio la parábola y usted como que se quedó pensando, ¿y esto a qué se referirá? ¿Será que está hablando de sanidad? ¿Será que está hablando de qué? De milagro, ¿va a ser algún milagro? ¿Va a convertir otra vez los panes y los peces, los va a multiplicar? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque particularmente hablando, ese día Jesús se hizo en un lugar muy expuesto, muy público, y en los lugares muy expuestos y muy públicos, recuerden que fueron los lugares donde Él hizo unos milagros extraordinarios, como la multiplicación de los alimentos, ¿cierto? Y empieza a contar esa historia. ¿Y cuál es la historia? Un sembrador. Ahora, interesante que no llame al sembrador por nombre propio, y no le diga el sembrador, sino un sembrador. Un sembrador. ¿Quién es ese sembrador? ¿Quién creen ustedes que puede ser ese sembrador? Porque ahí no dice el sembrador. Si hubiera dicho el sembrador, se referiría a él mismo o a Dios. Pero dijo, un sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién podrá ser? Podremos ser nosotros. Podremos ser nosotros. Y dice que a diferencia de nuestras costumbres, los que saben de campo, ¿cierto? Me ayudan con eso porque yo no sé nada de campo. ¿Qué se hace primero antes de sembrar la semilla? ¿Cómo? Abrir un hueco. Pero antes de abrir un hueco, la tierra hay que prepararla, ¿sí o no? Hasta donde yo sé, lo primero que yo debo hacer es quitar la maleza, ¿sí o no? Y arrancarla de raíz, porque si yo dejo la raíz ahí y siembro la semilla, esa maleza crece y no me va a dejar crecer la cosecha. Arrancarla de raíz. Luego lo que hacen es ararla, es decir, removerla para que los nutrientes de la tierra se revuelvan, ¿sí o no? Eso es lo que yo tengo entendido. Y ya algunos le echan abono, otros simplemente, si la tierra es, como dice el hermano David, demasiado buena, hacen como decía la hermana ahorita, hacen los huecos y ya luego proceden a echar la semilla y ya después con una tierrita suave sobre la semilla. Eso es todo. Aunque uno suena muy fácil, ¿sí o no? Pero vaya pues hágalo. Y más en un terreno de bastantes hectáreas. Y nos dice que en la costumbre en aquella época no era así. Ellos simplemente salían al campo y tiraban la semilla. Eso como cayera. No había un orden. No había una secuencialidad, no había una parcelación. Y esto tiene que ver también con la ley del Señor. Resulta que cuando Dios les dio la ley a los israelitas, ellos estaban en el desierto. Ellos no eran agricultores, ellos eran pastores de ovejas. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, ellos empiezan a mirar y dice que la norma para poder sembrar era siembren todo el campo, pero hay una parte del campo que ustedes no van a tocar, van a dejar que crezca, pero no la van a tocar, porque esa parte del campo, es decir, los bordes del campo, los alrededores del campo, eso es el alimento de las viudas, de los pobres, de los menesterosos, de los huérfanos, de los extranjeros y de los necesitados. Es decir, usted no va a sembrar todo el campo, deje algo para el que lo necesita. Esa era la ley. ¿Amén o no amén? Y por eso ellos no eran como muy meticulosos, voy a tirar más semilla acá para que allá no me caiga tanto. Ellos regaban,
regaban a diestra y siniestra. Y dice en el versículo 6, y dice en el versículo 5 que mientras sembraba una parte cayó junto al camino, versículo 6 otra sobre la piedra, versículo 7 otra entre espinos y versículo 8 otra parte cayó en buena tierra. Cada semilla germinó y eso es algo súper importante, porque nos habla de que la calidad de la semilla no era mala, era muy buena. Usted imagina sembrar frijoles por allá en un tierrero bien malo y que ese frijol pegue. Eso es que el frijol muy bueno, ¿sí o no? Y que usted pueda sacar frijolitos de ese tierrero que es bien malo para sembrar, que no le crece ni la maleza. Es que esa semilla tiene que ser supremamente buena, ¿sí o no? Y lo que la Biblia nos está mostrando es que la semilla era supremamente buena y que los diferentes terrenos pudo germinar, no de la manera que se esperaba en todos, ¿cierto? Y aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y es, porque Jesús cuando empieza a explicar la parábola dice que empieza a comparar los diferentes terrenos con cada uno de los creyentes. Es decir, comienza a poner su mirada ya no tanto en la semilla, ya no tanto en el sembrador, sino en el terreno como tal. Hace la claridad del terreno. ¿Cómo es el terreno donde cayó una semilla tan buena, pero tan buena esa semilla? Es que como esa semilla no se ve en otras partes. Y lo primero que comienza aclarando en el versículo 11, ¿qué es la semilla? ¿Es la qué? Diga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, volvemos al punto inicial donde empezamos esta meditación. No estamos hablando de milagros, no estamos hablando de señales, no estamos hablando de prodigios, estamos hablando de la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Dependiendo del terreno donde caiga la semilla se va a levantar y va a dar fruto. Hay semilla que va a ser pisoteada. Hay semilla que no va a crecer porque no hay agua, porque está seca. Hay semilla que va a crecer pero se va a ahogar por las cosas que la ahogan. Hay semilla que va a crecer, va a nacer, va a crecer y va a llevar muchísimo fruto. Ahora, pregunta, los que hemos logrado sembrar alguna cosa en la vida, ¿cierto? Así sea el frijol que nos enseñaban en primaria. Cuando uno siembra una planta de esas, sumamos una semilla de naranja. Cuando uno siembra una semilla de naranja y el palito coge y el palito crece, ¿cuántas naranjas pueden salir de esa semilla? De una sola. Incontables, innumerables, ¿sí o no? Eso es lo que me llama la atención de esto, que una sola semilla es suficiente para que nosotros demos bastante fruto. Entonces aquí quiero decirle esto, mire, usted no tiene que aprenderse la Biblia de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, saberse 20 y pico de versículos, saber cuántas cosas dice la Biblia, pero una sola palabra es suficiente para que usted pueda dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Una sola palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos al tema de la explicación de la parábola de la semilla, del sembrador o del terreno fértil. Hay gente que es terreno, pero no es terreno. ¿Cómo así? Hay gente que es terreno, pero no es terreno. Por ejemplo, si miramos el libro del Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 3, del verso 19 al 20, nos muestra a alguien
llamado Faraón. ¿Se acuerdan de quién es Faraón, cierto? El señor que se ponía aquí una culebrita en la cabeza. ¿Lo han visto en las películas? Que andaba solamente con un taparrabos ahí, una lanza de oro. Ese Faraón tuvo la dicha, la oportunidad y el privilegio de escuchar nada más y nada menos que un mensaje directo de parte de Dios. Y el mensaje fue: deja salir a mi pueblo para que me adore. ¿Amén o no amén? ¿Ustedes creen que si yo recibo un mensaje directo de parte del Señor, mi vida no va a ser tocada? ¿O su vida? Digamos usted, si usted recibe una palabra de parte de Dios, ¿usted qué siente? ¿Qué piensa? ¡Ay, Dios me habló! Claro que hay gente que Dios le dice: arrepiéntete de tus pecados, y se ponen a decir: le voy a orar al Señor a ver si eso es de Dios. Como si Dios no quisiera que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Faraón escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra del Señor, pero la Biblia dice que él endureció, ¿qué? Su corazón. Su corazón se puso duro como una piedra. Y por eso fue que sobrevino sobre él todas las plagas, y una a una juzgaron su incapacidad de ser como Dios. Porque les voy a decir esto: en el antiguo Egipto se pensaba que Faraón era descendiente de los dioses. Entonces, para los egipcios, Faraón era como un dios. Entonces, que Dios lo hubiese juzgado, lo hubiese acusado, lo hubiese tratado como le estaba tratando, significaba que Dios tenía poder y autoridad, e incluso sobre esa potestad que él tenía. ¿Sí o no? Un corazón duro siempre nos va a hablar de un juicio de Dios. Porque a veces uno predica la palabra y la gente no quiere escuchar, y a uno a veces como que tiene que quedarse callado para que Dios no los dé más duro todavía. Sobre todo nos puede suceder muchísimo a los padres para con los hijos. A veces los padres les hablamos a los hijos: vea, no haga eso, vea, le va mal. Vea, y es como les estuviera diciendo: hágalo para que no le vaya bien. Ellos escuchan así, ellos como que escuchan al revés. Ellos no escuchan la palabra no lo haga, le escuchan la palabra hágalo. O sea, no sé si es que es un lenguaje raro, no entiendo, no sé. Es parte del proceso de crecimiento, ¿cierto? Pero cada vez que un padre le habla a su hijo con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría del cielo, y este hijo no escucha, no atiende esa sabiduría que viene de Dios y endurece su corazón, entonces vienen los juicios de Dios. Por eso Dios dice muy claramente: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. No es un capricho, es un mandato. Y nos dice que esa palabra viene a nosotros, esa semilla viene a nosotros de una manera muy especial. El versículo 8, en la última parte, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga pues. Chele ojo, como dice la gente. Chele ojo. Oiga. Chele ojo. Escuche. Escuche. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Hoy. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Sí, porque hay gente que para los chismes, para unas paraólicas. ¿Se acuerdan de las paraólicas? Son unas antenas grandes así redondas, los que tienen orejas unas orejas de parabólica. Que para el chisme está gritando la vecina. ¡Ay, qué está diciendo! Pero cuando viene el culto, ¡ay! El pastor está predicando. El que tiene oídos para oír, oiga.
Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por el oír chismes. O como algunos tienen por costumbre, y pilas con eso, usted es uno de ellos. Ay, no, es que yo voy donde mi amigo, donde mi amiga que no es cristiano, es que es un gran consejero. Él no sabe nada de Dios, pero me da unos grandes consejos. Déjese de sermonear del diablo. Porque a veces los que no vienen de Dios, vienen de parte de Satanás. Y más adelante vamos a mirar eso. Vamos a mirar lo que dice Jesús, versículo 12, los de junto al camino. Y yo me hago una pregunta, ¿qué significa estar junto al camino? Porque si yo soy cristiano y he oído la palabra del Señor, sé con certeza y claridad que hay un solo camino, que se llama ¿cómo? Jesucristo. No hay más caminos. Dice la Biblia que los caminos del hombre son torcidos y no tienen buen fin. Y lo que nos está mostrando es un grupo de personas que está junto al camino, que están a la expectativa, que están oyendo la palabra, pero dice el versículo 12 que viene, ¿quién? ¿Quién viene a quitar la palabra? El diablo. El diablo. Tan sencillo como esto. Usted puede estar en estos momentos aquí, escuchando este mensaje, y en estos momentos su mente está preocupada por ¿qué vamos a almorzar? Tengo mucha hambre, tengo mucho sueño. Esas cosas son los dardos de Satanás. Es que Satanás no te va a venir, no se va a aparecer así con cacho y con cola y decirle, no hace eso. Eso no tiene sentido. Él sabe que tiene necesidad de te dice, vea, usted tiene hambre, vea, tiene sueño, acuéstese, duérmase, nadie se va a dar cuenta. Eso es la obra de Satanás. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que si esa palabra llega a tu corazón y a tu mente, y la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y entra hasta lo más profundo del ser, y si esa palabra entra a lo más profundo del ser, lo que va a hacer es estragos a las tinieblas. Le va a dañar los planes al enemigo en tu vida. Le va a quitar autoridad al diablo. Cada vez que usted en las cosas de Dios se duerme o le da pereza, le está dando terreno al diablo, para que el diablo le quite la palabra. Y no es necesario muchas palabras, una sola palabra. Una palabra que usted coja el día de hoy va a ser la que va a generar en usted que haya vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Personas cristianos junto al camino, gente religiosa, gente que no tiene respeto por el Señor, no tiene reverencia, no tiene temor, les gusta mucho el mundo. Miren, he conocido cantidad de personas, si pudiéramos decir, si tuviéramos que tener obligatoriamente todas las personas a las cuales se le ha predicado en este lugar, desde que la iglesia comenzó, yo creo que tendríamos que hacer por ahí 20 cultos, más o menos, porque no cabemos. La cantidad de gente es impresionante. Y muchos de los a los cuales se les ha predicado el Evangelio, muchísimos, ¿sabe qué ha sucedido? Que desafortunadamente coquetearon con el mundo y se dejaron seducir del mundo. Y hoy ya no están en el camino, sino por allá, ni siquiera junto al camino. Y es triste, es triste. Juan capítulo 8, en el verso 42 al 44, Jesús está discutiendo con los fariseos y les dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué
porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el tiempo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted se lleva una palabra hoy, se está llevando un tesoro importante. Pero si en medio de la predicación se puso como a cerrar los ojos, como estoy meditando en la palabra, y de repente se le cayó la boca del sueño, se quedó dormido, ya el enemigo le robó la palabra. Ya usted salió del templo y ya, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿De qué predicó el pastor? Ya el enemigo hizo sus estragos. Dice en el versículo, primera de Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el verso 2, del capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mucho cuidado con lo que estamos estudiando hoy. Luego sigue otra categoría de creyentes en Lucas capítulo 8, el versículo siguiente, el versículo 13. Versículo 13. Los de sobre la piedra. Los de sobre la piedra. ¿Cuánta tierra puede tener una piedra? Puede que sea una piedra coquita, pero la cantidad de tierra no es suficiente para que crezca un árbol en ella. Es difícil. Y nos dice que son creyentes que han recibido la semilla, pero por falta de regar esa vida espiritual, porque es que, perdónenme como le estoy diciendo, son cristianos anoréxicos espiritualmente hablando. Ustedes saben que la anorexia es una enfermedad mental. ¿Saben ustedes eso? No es una enfermedad física. Es decir, la persona está físicamente apta para alimentarse bien. Pero como tiene una enfermedad mental, esa persona cuando va al espejo y se mira y está de 45 kilitos, que ya se le pueden contar las costillas, y se mira en el espejo y dice, uy, qué gorda estoy. Uy, no, mírame esos cachetes. ¿Cuáles cachetes? Eso estoy hundido ya de no comer nada. Eso es la anorexia. Pero tristemente en el pueblo de Dios también hay muchos anoréxicos espiritualmente hablando, que vienen escasamente al culto una vez al mes. No voy a mirar a nadie porque eso no me diga, me está mirando. Escasamente al culto vienen una vez al mes. Y se miran en el espejo espiritual, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí o no? Donde nosotros nos miramos. Y se miran en el espejo y dicen, uy, qué gordo estoy. Una cara chupada espiritualmente. Uy, qué gordo estoy. No, eso está muy bonito, la Biblia es muy linda. Y después no se alimentan más, no vuelven a coger la Biblia, no van más a culto, no oran, no ayunan, no vigilan, no hacen nada. Y son personas que están tan hambrientas de Dios que lo que prefieren es quedarse dormidos y le siguen el juego a Satanás. Entonces llega del trabajo o llega del estudio cansado y entonces el enemigo le dice, estás cansadito, tranquilo, duérmete. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el coco y te arrullará. Entonces ya no ora porque llegó muy cansado, ya no lee la palabra porque llegó muy cansado. El domingo, no, es que tengo que descansar los domingos que trabajo muy duro en semana. Arrurú mi niño, arrurú mi bebé, le dice Satanás. Esa es la mentira del diablo. Como no tiene raíz espiritual, y para que un árbol crezca con buenas raíces, no solamente tiene que haber tierra, sino que también tiene que haber humedad.
Los árboles que mejores crecen son los árboles que están junto a los arroyos. ¿Se han dado cuenta? Son los mejores árboles, los que dan frutos espectaculares. A mí me asombra, por ejemplo, hago un paréntesis aquí, que aquí cerca al puente peatonal, por ahí, por esa zona donde queda la quebrada, esa quebrada huele inmunda. Pero uno mira así los árboles y hay unos árboles de aguacate espectaculares, paradójicamente hablando. Ahora, mirémonos a nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que nos falta más vida espiritual? ¿Será que nos falta madrugar más para buscar del Señor? ¿O será que nos falta trasnocharnos un poquito más para buscar del Señor? ¿Será que nos falta, como dice la palabra en Josué, ser más esforzados y valientes? Diga conmigo, esforzado y valiente. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Santiago capítulo 1, verso 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Allí hay una realidad que es muy importante descubrir en nosotros. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Será que somos los de que estamos junto al camino? ¿Será que somos los que tenemos las piedras secas, sin buena tierra? También hay otra categoría en el verso 14, la que cayó ¿entre qué? Espinos. ¿Alguien se ha chuzado con un espino? O como dicen en la costa, estás pullado, pero de la mano, ¿cierto? La mano, no otra cosa. Como se pulló con esa rosa, por las espinas. Qué difícil. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero hay unas plantas, por ejemplo, hay unas moritas silvestres que son deliciosas. Uno va al campo y esas moritas crecen, pero el árbol de moritas tiene pura espina. Por eso usted tiene que saber meterse allá porque no sale más chuzado. Y esto, digámoslo así, nos habla también de un terreno muy bueno. Muy bueno. Hay terrenos que son muy buenos porque le crece de todo. Usted le siembra yuca, sale yuca. Usted le siembra papa, sale papa. Pero si le siembra maleza, sale maleza. Si le siembra cucarachas, salen cucarachas. Lo que sea le sale. Porque son terrenos muy buenos. Pero el problema es lo que está contaminando el terreno. Por eso se llama ahorita. En la preparación del terreno, siempre yo he visto que el campesino, porque yo no soy campesino, yo he visto que el campesino quita la maleza de raíz, porque donde hay mucha maleza es difícil que crezca la semilla. Y esto nos habla de aquellos creyentes que carecen de madurez espiritual, de profundidad espiritual, que están afanados, acosados porque no tengo para pagar el arriendo, afanados porque se acabó la leche del niño, de la niña, afanados porque ya no hay pañales, afanados porque el trabajo se va a acabar, afanados porque por exceso de pago me cortaban los servicios, ¿cierto? Y los afanes, y los afanes, y los afanes, y los afanes. ¿Y saben qué terminan los afanes? En cansancio. ¿Y sabe qué termina el cansancio? En agotamiento. ¿Y sabe qué termina eso? En muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una vida espiritual afanados y turbados por las cosas de este mundo. Por eso ahí Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, reorganiza tus prioridades. Reordena tus prioridades
para con Dios. El principal problema no es que no tengamos tiempo, es que lo tenemos mal distribuido. El principal problema no es que tengamos preocupaciones, todos tenemos preocupaciones. El problema es donde enfocamos nuestras emociones y nuestra fuerza. O sea, hay personas que se enfocan en bobadas. Por ejemplo, voy a decir esto, gente que dice, se levanta por la mañana, ay, yo no sé qué me voy a poner. Tengo los zapatos rojos, pero tengo los zapatos verdes. Y eso crea una crisis existencial. ¿Qué me pongo? ¿Verde o rojo? ¿Verde o rojo? ¿O será que me pongo amarillo? Y se va el tiempo decidiendo 2 pares de zapatos. Claro, cuando llega la hora de salir ya es tarde. Y se pone uno de un color y otro de otro color y ya sale. ¿Cierto? Afanes por tonterías, afanes por bobadas. Cosas que no tienen sentido. Nuestro principal, si usted y yo somos hijos de Dios, diga hijos de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, nuestro principal afán debe ser Dios. ¿Quién debe ser nuestro principal afán? Dios. Nuestro principal afán debe ser su palabra. Porque en la medida en que nosotros le demos prioridad a Dios y a su palabra, milagros extraordinarios vendrán sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Porque Dios es un Dios que da la garantía de que Él no va a dejar desamparados a sus hijos. No los va a dejar solos, no los va a abandonar. Cristianos de la vida ligera, de la vida light. Es más importante el negocio. Cristianos de la vida light, es más importante mi relación de pareja. Cristianos de la vida light, es más importante mis preocupaciones, mis necesidades, mis afanes, mis. Cuando hay este tipo de pensamientos, de orden en nuestros pensamientos, y Dios no ocupa el primer lugar, eso significa que en nuestra vida hay idolatría. Y no estamos en ninguna diferencia con la gente que persigue un muñequito en Semana Santa. No hay ninguna diferencia. No lo hay. Por eso hoy Dios nos está llamando a nosotros a examinar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar alineado con la palabra, alineado con el propósito de Dios. Y finalmente, dice en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto, retienen, ¿qué? La palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los buenos cristianos dan fruto con perseverancia. Pero esos buenos cristianos tienen una característica, y lo está diciendo muy claramente la palabra: un corazón bueno y un corazón recto. ¿Qué es tener un corazón bueno? De acuerdo a la Biblia, nos dice que nadie, Jesús mismo lo decía, no, nadie es bueno sino ¿quién? ¿Quién es bueno? Pero entonces, ¿qué significa tener un corazón bueno? Yo voy a poner este ejemplo. Supongamos que José David es mi hijo. ¿Sí o no? Hoy vas a ser mi hijo por unos minutos. Pero es que resulta que, hermanos, José David es muy travieso, hermanos. No saben, hermanos, él llega a la casa, se come todo el mercado cuando tiene hambre. Muchacho muy difícil. Muchacho muy difícil. A veces le da por gritar. A veces le da por hacer locuras. Deja la ropa desordenada ahí tirada. Pero es mi hijo. Pero cuando yo me siento con él y le digo: mi hijo, te voy a dar un consejo. Eso que tú estás haciendo, no lo hagas, papito. Eso está mal.
Y resulta que él tiene un corazón tan dispuesto que cuando escucha el consejo dice, papá, sí, tienes toda la razón, lo voy a poner en práctica. Y comienza a cambiar. ¿Qué padre no se agrada de un hijo así? ¿Y qué va a decir el papá? No, él es muy inquieto, pero tiene un corazón muy ¿qué? Bueno. Gracias, hermano, por colaborarme en este ejemplo. Tiene un corazón muy bueno, porque cuando yo le hablo, él me escucha, porque se inclina hacia mis consejos, porque atiende cuando yo le estoy llamando la atención y porque se deja moldear. Porque no es una persona rebelde, grosera, altanera, que todo el tiempo me está rechazando. Y esa es la diferencia. Vamos a ver otro ejemplo, el rey David. ¿Quién fue el rey David? Dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Pero si analizamos con detalle la historia de David, nos damos cuenta que fue un hombre matón, asesino, que fue un hombre difícil, rebelde. A los hermanos le dijeron, no se meta allá, y fue y se metió allá con Goliat. Que fue un hombre, digámoslo así, entre comillas, fornicario, porque se casó con varias mujeres. Y aparte de eso, por allá se consiguió una muchacha que no era la esposa de él y se acostó con ella. Adúltero. A veces desobedeció a Dios. Pero en todo, siempre que Dios iba y le corregía su caminar, él inmediatamente redirigía sus pasos. Y se humillaba y pedía perdón, Padre, perdóname. Y se entregaba a Dios y Dios lo exaltaba. Y es lo mismo. Su corazón y mi corazón tiene que ser bueno y tiene que ser recto. Tenemos que tener la capacidad, la sensibilidad. Y aquí viene el secreto de la parábola. ¿Por qué Jesús le dijo a esta gente, o le habló a esta gente por parábolas y no les explicó la parábola? Porque Jesús esperaba lanzar esa semilla para que él tuviera un corazón bueno y recto, una sensibilidad espiritual, la recibiera y pudiera dejarse moldear por esa palabra. Se diera cuenta en qué estado espiritual estaba su vida. ¿En qué estado espiritual? Porque dice el verso 17 que Dios, nos dice la palabra que Dios quiere que demos mucho fruto. Dice el versículo 15, y dan fruto con perseverancia, porque el propósito de Dios con su vida y con la mía es que demos fruto. Diga conmigo, dar fruto. Y fruto en abundancia. Y en el versículo 18 de ese mismo capítulo nos hace una advertencia. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, ¿qué? Aún lo que piensa tener se le quitará. Si nos hemos dado cuenta que la semilla es muy buena y somos buenos sembradores, sabemos que esa tierra no va a dar. Yo soy capaz de desenterrar la semilla y volver a plantarla en otro lado. Eso es lo que hace Dios. Dios te envía una palabra. Tú tienes una palabra de parte de Dios en tu vida. Hay una palabra que tiene que moverte cada día. Yo no sé cuál es la palabra tuya. Yo sé cuál es la mía. Mi palabra está en Jeremías capítulo 1. El llamado de Dios. ¿Cuál es tu palabra? No sé cuál es tu palabra. Pero yo quiero que te preguntes en esta mañana si esa palabra ha crecido, ha dado fruto. Si por esa palabra que Dios te ha entregado, tú eres una persona de un corazón bueno y recto. Si por esa palabra, como dice el versículo 17, tú eres alguien que sobresale, porque dice en el versículo 17, nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido, de salir a la luz. ¿Cuál es tu palabra? Yo les voy a dejar esta mañana esta tarea a ustedes.
hoy, usted se va a ir pensando cuál es la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, o que aún no ha dado fruto, o que usted la tiene ahogada entre espinos, o que usted no la ha regado porque le da pereza venir a las cosas del Señor, o que usted es muy bueno y ha dado frutos en abundancia. Pregúntese, ¿cuál es esa palabra? Porque estos son los tiempos de Dios, no de andar preocupados si tengo o no tengo Netflix, si que hay en Facebook, que hay en WhatsApp, que hay en Instagram. No, eso no son las preocupaciones. Las preocupaciones deben ser el reino de Dios y su justicia. Porque nosotros, como decíamos al principio, aunque hemos recibido palabra, también somos sembradores de la palabra. Y tal vez Dios te pueda usar en algún momento determinado de tu vida para que tú, con la palabra que Dios te ha entregado, impactes a otros y esas otras personas puedan ser terrenos fértiles para que el mensaje del Evangelio crezca. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos.